Aquí estamos, nosotras, constituyentes, un podcast de Revista Emancipa, feministas construyendo un nuevo Chile. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas quienes están escuchando este podcast. Estamos en una nueva edición de Nosotras Constituyentes, un podcast de Revista Emancipa. Les habla Danae Prado, editora en Chile de Revista Emancipa, y como les contamos siempre al inicio de nuestro podcast, esta es una revista latinoamericana, de feminismo latinoamericano, que se encuentra arraigada en 4 territorios, en Chile, Argentina, Paraguay y Colombia, generando contenidos desde los feminismos del sur del mundo. Hoy día estamos iniciando una segunda temporada finalmente de nuestro podcast, porque en una primera parte hablamos antes de las elecciones de por qué había que votar, por qué había que aprobar una convención constitucional desde un punto de vista feminista. Voy a hacer un saludo a mi coanimadora Paula Mendoza, quien no pudo conectarse hoy día a grabar, pero con quien vamos a seguir haciendo este podcast. Y en esta nueva etapa en la cual ya tenemos convención constitucional funcionando, vamos a estar conversando sobre el quehacer de la convención desde un punto de vista siempre feminista. Tenemos invitada en este primer capítulo de nuestra segunda temporada y estamos junto a Jimena Peralta, quien es abogada de la Corporación Humanas. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Dana? Encantada de estar hoy día con ustedes y también muy alegre de conocer el trabajo que están haciendo, precioso. Muchas gracias, Jimena. Estamos también contentos de conversar con ustedes y entregarle más detalles a las personas que nos escuchan sobre algo que quizás no muchas personas tienen en consideración a la hora de hablar de la Convención Constitucional, y que es su reglamento, ¿no? En el día domingo, cuando partió la convención, se vieron muchos momentos, ese reality que vimos todas las personas desde la casa, viendo todo el día tele, en algo que supuestamente iba a durar un par de horas, tuvo varios momentos muy importantes, icónicos. Saludamos lógicamente la elección de Elisa Loncón como presidenta de la convención, su intervención llena de significado, ¿no? Desde una mujer mapuche encabezando este proceso, y también de Jaime Baza como su vicepresidente. Pero al finalizar la primera reunión, Elisa en un momento le da el pase a algunas constituyentes, varias de ellas de hecho, que le iban a entregar una propuesta de reglamento feminista para la convención, construido por la articulación territorial feminista Elena Cafarena. Y precisamente sobre esa propuesta de reglamento es que vamos a conversar hoy día. Este reglamento es una iniciativa que surge desde el llamado que hace el Observatorio de Género y Equidad y el Centro de Estudios de la Mujer aquí en Chile, y ellos invitan a otras organizaciones feministas, territoriales, sectoriales, a escribir en conjunto una propuesta de reglamento para el funcionamiento de la convención, y también tiene otras bajadas, ¿no? Dentro de estas organizaciones está la Corporación Humanas, está, por ejemplo, el Observatorio contra el Acoso Callejero, CAT, la Vicepresidencia de la Mujer de la CUT, el Colectivo de Mujeres Afro Luanda, La Morada, la Cooperativa Economía Feminista Desbordada, entre otras. Son varias organizaciones, y no puedo no nombrar a la red de periodistas y comunicadoras feministas, de la cual yo también soy parte, así es que obviamente que tengo que mencionar la red. Entonces, Jimena, contémosle un poco a la gente cómo está, primero, ¿qué es lo que es el reglamento de la convención? ¿Por qué hay que construirlo? ¿Qué es lo que es? Para explicar a la gente. Oye, dijiste un montón de cosas que me entretienen mucho y que quiero comentar, así que desde lo primero y ahí voy caminando hacia tu pregunta. ¿Qué día? Fue el domingo, ¿o no? Sí, fue impresionante. Sí.
Sí, yo empecé muy temprano en la mañana, con mucho, mucho frío en el centro de Santiago. Hubo varias movilizaciones, como encuentros en que todas comentábamos, ¿cierto? Como que fuimos a dejar a nuestros constituyentes así con alegría, con orgullo, por fin llegó el día. Eso fue muy emocionante y claro, tal como tú dices, tuvo distintos momentos. Tuvo como un primer momento de caos, de no sabemos cómo va a andar esto. Muy pronto tuvo como un momento de fuerza política que yo creo que nos va a quedar a todos quienes estamos vivos en este momento, muy, muy, muy marcado. Quizá uno de los discursos como de nuestra época que van a ser más fundamentales para ser estudiados, y que es muy fiel al momento político, social, vivencial en que estamos en este rato. Por otro lado, y en un tono, perdón, un poquito más pedestre, yo no sé cómo lo vamos a hacer porque vamos a necesitar estar pegados a la tele todo el rato. O sea, como el domingo era imposible despegarse. Y es tan dinámico, es tan entretenido y tan distinto a las lógicas que hemos visto hasta ahora. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, el canal de la Cámara del Senado, del otro, son bien fome. Sí, Pero sí. siento yo que esto fue, o sea, las mociones van, vienen, como en torno a qué consensos se construyen, etcétera, etcétera. Y claro, al final de ese día domingo, casi cerrando la transmisión, varias constituyentes feministas hicieron entrega de una carpetita a la presidenta, a la constituyente Elisa Loncón. Y ¿qué venía dentro de ese sobre que nosotras no pensábamos que iba a salir en la tele? Era un Sí, sobre pues. blanco, impreso en la casa, lo elegante que la ocasión merecía, pero bueno, traía varias cosas. Primero, una carta para ella como presidenta de la convención, en que le pedíamos si podíamos reunirnos con ella. Segundo, el insumo que nosotras elaboramos de propuesta de reglamento, a lo que vamos a conversar ahora en un momento. Tercero, un compromiso para ofrecer a todas y todos los constituyentes en el fondo tener una cultura de rechazo y de promoción de toda violencia, de toda forma de violencia, sobre todo la violencia política contra las mujeres. Y por último, una propuesta de protocolo, un montón de cosas en ese sobrecito blanco que salió a la tele, y además fue un momento muy emocionante, siento yo, porque probablemente la perspectiva feminista es una que atraviesa de forma bellísima la convención, ¿cierto? Las constituyentes que se reconocen como feministas y que yo estoy segura que van a ser más y más durante el transcurso de este tiempo, son diversas en todo término, son diversas en términos territoriales, de trayectoria, de profesiones, de cuáles son incluso sus puntos de vista en relación al mismo feminismo, etc. Y sin embargo son una mayoría maravillosa, y yo creo que va a seguir creciendo precisamente por esa diversidad, esa flexibilidad, ese encanto, esa chispeza en construir mayorías en torno a contenidos que son tan importantes y que interpelan de forma tan fundamental a nuestra sociedad hoy en día. Y el reglamento en particular, ¿qué es el reglamento? Como presentaba, yo tengo la desviación profesional de ser abogada, entonces el reglamento en términos exactos es una norma, ¿cierto?, que regula cómo debe funcionar la convención. Está muy de moda ahora último no hablar de el reglamento, sino de los reglamentos de la convención, porque un reglamento en el fondo puede regular cosas muy diversas. Puede ser, por ejemplo, un reglamento de sala, que es básicamente un reglamento de cómo se piden las palabras, cómo se dan las palabras, cuánto Claro. tiempo tengo yo para hablar, cómo se presenta una moción, cómo se retira una moción, cómo se hace una indicación, etc. Es un reglamento de sala. También puede haber, por ejemplo, un reglamento de votación, que dice con esta mayoría, con esto se puede reponer una indicación, bla. Y hay otros reglamentos que nosotros consideramos importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, un reglamento de participación popular. Ya hablamos de participación popular porque, un poco para desbordar esta idea de participación ciudadana, que de algún modo reduce la participación a aquellas personas que contamos con derecho a sufragio, que no somos todas, todos ni todes, sino que son una parte de la población, en la que quedan fuera, por ejemplo, personas privadas de libertad,
que incluso aunque algunas no están privadas de su derecho político de sufragio, están en los hechos privados de ella porque no hay urnas en las que se pueda votar. Niños, Exacto. niñas, adolescentes, personas migrantes, entre otros. Entonces, por eso pensamos en una participación popular. Y así, varios reglamentos sobre otra cosa. Por ejemplo, puede haber reglamentos de conducta de la misma convención, Claro. puede haber reglamentos de transparencia, de probidad, que son cuestiones fundamentales en la convención, etc. Y se habla últimamente de los reglamentos porque en toda esta disputa que ha habido sobre cuál es el marco desde el cual trabaja la Convención Constitucional, que es la reforma constitucional a la Constitución vigente, ¿cierto? La Ley 21.200, es solo un reglamento el que requiere un quórum más alto de la mayoría absoluta. Ese reglamento que requiere ese quórum más alto de 2/3 es solamente el reglamento conforme al cual se realizan las votaciones. Los otros reglamentos no requieren 2/3. Por eso se suele hablar de los reglamentos para que cuando se trate de los otros no haya ningún tipo de idea de que se necesita alcanzar un quórum más alto. Claro. La propuesta de reglamento feminista tiene 7 puntos, ¿cierto? Que contemplan, eso sería la idea, que se construya un reglamento con estos 7 puntos, o pueden ir saliendo estos otros reglamentos de los puntos que mencionan ustedes en el reglamento, la propuesta. Nosotros creemos que para estos efectos hay que tener la máxima flexibilidad, la máxima imaginación para poder pensar qué instrumento jurídicamente plasma de mejor modo esto. Si es que es un reglamento o 3 o 5, tampoco es la idea que sean miles, pero que sean los instrumentos que sean necesarios. Lo que sí nosotros consideramos muy importante a la hora de la elaboración de este reglamento es que este se funde sobre ciertos principios. ¿Por qué? No solamente porque queramos hacer como un manifiesto o una declaración, sino para que tenga, en el fondo, el reglamento una forma de ser interpretado, una forma que uno diga, a ver, este reglamento tiene que, ante una duda interpretativa, promover la participación popular, o ante una duda interpretativa, promover más democracia, o, por ejemplo, los derechos de las mujeres, o etcétera. En esos términos, nosotros creemos que es importante que haya principios en el reglamento también. Y vamos entonces mirando lo que ustedes proponen. Primero dice declaración de principios y lineamientos que preceden al reglamento, ¿cierto? O sea, serían los principios que creemos desde un reglamento feminista. Igualdad de género, paridad de género, lenguaje y escritura, plurinacional e interculturalidad, inclusión y representatividad, probidad y transparencia, publicidad y acceso equitativo a la información y medios digitales, participación popular, equidad territorial, autonomía de la convención respecto del gobierno y del Congreso, ¿cierto? Son 10 puntos que están dentro del primer punto de esta declaración de principios. ¿Cuáles son estos? Yo los nombré nomás, pues. ¿Cuáles son la importancia de estos puntos que definieron ahí? Mira, básicamente lo que atraviesa cada uno de estos 10 puntos que tú comentas es la idea de que esta convención constitucional va a darnos la oportunidad de generar un acuerdo como sociedad sobre cómo queremos vivir. Y eso no es solamente un acuerdo respecto de cuántas facultades va a tener el próximo Congreso o qué cuestiones deben estar otorgadas al presidente o presidenta de la nación en términos presupuestarios. No es solamente una discusión sobre eso, sino también sobre cómo es legítima esta nueva constitución. Porque una constitución no es solamente una norma, aunque también es una norma, ¿cierto? Va a ser un cuadernito que compremos, que se imprima, ojalá lo más masivamente posible, pero este régimen que sea un nuevo régimen. Y entonces, en esos términos, nosotros pensamos que muchas expresiones políticas que en los últimos años se han expresado como demandas, ¿cierto? Tienen que ser en realidad líneas transversales que guíen este momento de nueva constitución. En esos términos, creemos que la igualdad de género y en general una perspectiva feminista tiene que atravesar el texto constitucional, desde luego, también su forma de creación, y también, y esto quizás es lo más importante, el nuevo régimen político que cree, la nueva sociedad que se disponga a inaugurar de algún modo. Esto, por supuesto, no va a ser lo
único, hay cambios sociales que, son, que lo preceden, hay vidas que van a seguir viviéndose después, pero lo fundamental es que hay un compromiso con eso. Entonces, por eso hablamos de igualdad de género, hablamos también de paridad de género. Nosotras, con la ley que crea la paridad para la convención, ganamos igualdad de acceso, ¿cierto? Somos la mitad. Bueno, con la paridad, además, se tuvieron que presentar listas 50-50, encabezadas por mujeres, hechas con cebra, etc. Y con la paridad ganamos igualdad de acceso, y con integrar una perspectiva feminista al reglamento también, lo que queremos hacer es que el proceso de creación de la nueva constitución también sea paritario, es decir, que las visiones se integren de igual a igual, y eso puede ayudarnos a prefigurar un mundo donde no nosotras, por ser mujeres, seamos sujetas políticas disminuidas. En torno a eso, la Constitución del 80 no tiene una posición neutral, como se ha querido decir. La Constitución del 80, sobre todo ante la desigualdad material que existe entre nosotras y la masculinidad hegemónica, si se quiere poner en esos términos, una mera igualdad formal y una igualdad sobre todo ante la ley, por supuesto que no es suficiente. Entonces nosotros creemos que tanto la próxima constitución como también el reglamento tiene que tener esto como fundamental. Y luego también hay unos planteamientos políticos que nos parecen importantes. Es necesario, y en esto, por ejemplo, yo no sé si se pueden dar opiniones de este tipo, pero lo voy a decir nomás en este programa, pero yo encuentro increíble que el Poder Ejecutivo no haya tenido listo el que hubiera intérprete de lengua de señas en la transmisión. Como hace demasiado tiempo que eso, que la fecha se conocía y que no hubiera existido esa infraestructura es mínimo. Eso porque necesitamos en el fondo una nueva forma de relacionarnos con la diversidad, la potencia para todo y todo. Entonces, tanto el lenguaje y escritura, pero no solamente una cuestión formal. Nosotros creemos que la constituyente tiene que ser un espacio abierto. Y en esos términos es muy importante lo que te decía de la participación popular, como también que esa participación popular no sea solamente, qué sé yo, generar un espacio de cabildo, que haya una síntesis y esa síntesis recogerla, sino también pensar cómo se da la participación política en el actual contexto en que vivimos. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, que la participación política, en los términos que generalmente la entendemos, ya van a participar, sobre todo aquellas personas que están en una posición de privilegio respecto a la sociedad? O sea, es mucho más fácil que yo vaya a un cabildo a cierta hora, si es que no tengo, por ejemplo, que cargar con trabajo doméstico, que es otra jornada laboral para mí, aunque no sea remunerada. ¿Cómo es, por ejemplo, más o menos probable que yo me involucre en las discusiones de la constituyente si es que yo soy de la tercera edad y no tengo el manejo necesario de la tecnología, que parece tan abierta, tan para todo y todas, pero la verdad que no lo es tampoco, entre otras cuestiones. Y luego un par de principios que tienen que ver también con eso, sobre la necesidad de que la constituyente institucionalmente se comprometa con la publicidad, con hacer de ese espacio un espacio de discusión colectiva y pública. En eso yo creo que fue muy interesante lo que ha pasado en los últimos días, porque de algún modo el afuera y el adentro de ese espacio físico se está un poquito difuminando, ¿cierto? La ciudadanía está más cerca de la convención está más cerca de la ciudadanía, y eso, bueno, tiene que seguir pasando, tiene que ser un lugar permeable, por supuesto. Eso. Estamos conversando con Jimena Peralta, abogada de la Corporación Humana, sobre la propuesta de reglamento feminista de la articulación territorial Elena Cafarena. Y luego de los puntos que vienen tienen que ver harto con el funcionamiento, ¿cierto? Cosas que hemos estado viendo en la tele, como tú mencionabas, nos sentimos todas parte de esto, ¿no? Unas compañeras en un WhatsApp de una organización territorial en la que participo, decía, me encanta este nuevo reality que se estrenó y que me va a tener un año hablando de esto, y todos los WhatsApp así como, oye, ¿vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que dijo? Y bueno, eso se ha estado debatiendo esta semana. Primero, obviamente, la polémica inaceptable por lo que pasó con la imposibilidad de poder partir el lunes porque no estaban los mínimos en un tema sanitario, no estaban conectadas las salas, una cosa insólita después de todos los recursos que hay destinados a esto.
Pero ya se empezó a debatir, por ejemplo, el punto 2 que se plantea en la propuesta, que es la estructura orgánica que tiene que ver con la presidencia y la vicepresidencia, que se establece que sea paritaria y es paritaria debido a la votación que hubo, pero también mayor número de vicepresidencias se propone. En el punto 3 se propone el funcionar a través de comisiones. También establece el punto 4 los quórum para las comisiones y los comités. El punto 5, el comité de ética, ¿no? Sobre la estructura orgánica y eso, ha habido mucha polémica porque el sector de la derecha, que es muy minoritario al interior de la convención, no les gusta la idea de que haya más vicepresidencias. ¿Por qué es necesario, creemos, desde el reglamento que hayan más vicepresidencias, que no sea solo esta presidencia y un vicepresidente? ¿En qué aportaría eso en el debate y eso? Claro. Nosotras, claro, proponíamos precisamente eso, que la mesa se ampliara, con varios propósitos. Primero, con la idea de tener un órgano colectivo de conducción que fuera diverso en su composición, y que también pudiera tener capacidad de trabajo para absorber la enorme carga que es conducir la convención constitucional, ¿cierto? Es increíble lo que han hecho la dupla de presidente y vicepresidente. Es increíble además cómo han tenido que salvar la situación un poco. Muy bonito en todo caso, muy necesario, y de justicia haya elevado el apoyo que han significado las y los funcionarios de carrera del Estado, que han venido como paracaídas a poder salvar el punto. Nosotros vamos por una mesa ampliada porque creemos, como te decía, que es importante que exista esta diversidad y esta capacidad de trabajo, y además porque creemos que esa misma mesa debe ser representativa de distintas luchas, más que sensibilidad, de distintas luchas, para que entonces esa visión pueda imprimir a toda la convención. Unas que proponemos nosotras, que no tienen que en todo caso ser las únicas, pero algunas que proponemos es pueblos originarios, personas con discapacidad, que lamentablemente obtuvieron una cuota, ¿cierto?, en las postulaciones, pero que no pudieron tener una cuota de resultado, diversidad y disidencias sexogenéricas, entre otras. Y consideramos que estas tienen que ser vicepresidencias, no meramente comisiones, porque son luchas vivas que no tienen que, y acá uso comillas, tematizarse. ¿Tematizarse en qué términos? En términos que es muy común para los sectores políticos hegemónicos, o en general como para la política, creo yo, de la transición o del Partido del Orden, decir como, bueno, hay cierta cantidad de demandas en torno a este tema, entonces démosle una comisión para que este tema sea visible. Y en esos términos, bueno, tú sabes, por ejemplo, la Comisión de la Mujer en el actual Congreso, que es como, sí, y estos temas que plantean algunas mujeres son temas de mujeres. Y no, nuestros derechos no son temas de mujeres. La crítica que plantean, por ejemplo, las diversidades y disidencias sexogenéricas, no es un tema de ellos, aunque desde luego es un tema de ellos en términos que tienen que terminar los crímenes de odio, necesitamos generar una sociedad de igualdad, etcétera, pero eso no significa que es un tema acotado, encajonado, que pueda ser una parcialidad, sino que es un tema de toda la sociedad. Entonces, por eso pensamos en vicepresidencias. Y en relación también a la estructura orgánica, creemos que hay que reconocer el valor tanto en la discusión plenaria de la convención como también en la discusión de la convención que se dé en comisiones. Nosotros hemos visto que es bastante común que haya posturas que dicen como no, todo tiene que ser en la plenaria, o más bien la plenaria tiene que ser como un buzón de recepción de lo de las comisiones. Nosotros creemos que tiene que ponerse en valor ambas instancias, porque mientras que la plenaria tiene una cuestión fundamental, que es que va a representar lo que cada una y una de las personas que han sido electas como delegadas a la convención opinen sobre un tema, y en ese sentido son expresivas, ¿cierto?, del mandato constituyente. Eso es importante respecto de la plenaria, pero también es muy importante respecto de las comisiones, el hecho de que ahí se puede debatir con más profundidad, con más, no necesariamente con más detalle, pero sí con mayor sopesar las alternativas que existen en otros lugares, cuáles son las novedades que queremos integrar, y darle su merecido tiempo y análisis a cada una de las cuestiones. Entonces, por eso pensamos que hay que integrar de forma virtuosa el trabajo en comisiones y también el trabajo en plenaria.
que estas comisiones, como te decía, nuestra posición es que no sean comisiones que busquen tematizar nuestras luchas, sino que las comisiones trabajen en el fondo en determinados temas, cuáles son, por ejemplo, la estructura del Estado, cuál debería ser el catálogo de derechos y la forma de asegurar esos derechos, entre otras cuestiones, pero no comisiones que busquen separar al final nuestras luchas, que son luchas hermanas. Entiendo entonces también como es esto como un poco de transversalización, ¿no? Y de que las mujeres y las feministas pueden hablar de todos los temas, no solamente como de los temas catalogados de mujeres. Quisiera que fuéramos detallando ya 2 puntos, para ir redondeando la conversación, y que es el punto 6 propuesto en el reglamento feminista, que es el comité de participación. En el reglamento dice que se propone la creación de un órgano receptor y promotor de la participación ciudadana que reciba todas las iniciativas, que las sintetice y difunda, dando seguimiento a su posible inclusión posterior. A mí me parece súper interesante esto porque, bueno, yo participo en la red de periodistas feministas, como contaba, y en una organización territorial feminista, autoconvocadas de Macul, y en ambas, y me imagino que esto pasa en todas las organizaciones feministas y no, está la duda de cómo podemos participar, cómo vamos a poder juntarnos con las y los convencionales, cómo le vamos a poder hacer llegar nuestras demandas, nos invitan ellas o nosotros les invitamos. Entonces me parece súper interesante que se contemple este punto. Cuéntanos un poquito en detalle cómo lo proponen en el reglamento. Claro, nosotros pensamos en un comité precisamente para que sea transversal y para que haya un compromiso institucional con la participación popular. ¿Y por qué digo institucional? Porque sería muy fácil que cada una de las delegadas constituyentes simplemente haga su pega como con las organizaciones que conocen su distrito, y eso va a pasar y va a estar muy bien, pero es necesario que haya un compromiso de la convención en su conjunto. La institucionalidad ha estado tan atrapada como por lo mismo de siempre y todo, que es una palabra que nos viene medio mal, pero queremos decir un compromiso de la constituyente, como órgano, como expresión colectiva, como poder, también como poder político. Y entonces ahí ponemos distintas acciones o compromisos que nosotros pensamos que debieran encontrarse en ese comité. Como te decía hace un momento, nosotras como feministas no podemos dejar de lado cuáles son las condiciones desde las cuales cada una de nosotras, nosotros, llegamos a participar políticamente. Y en esos términos, pensamos que se hubiese quedado muy corto pensar en un comité de participación que simplemente sistematice y de algún modo les dé como una pauta común a toda la participación. Creemos que este órgano tiene que ser promotor de la participación, sistematizador, receptor, difusor y comunicador también. ¿Qué significa esto? Que en el fondo podamos acompañar todo el proceso. Pasa mucho que existe una desilusión muy grande cuando tú, yo o cualquiera participa de una instancia, participa de un cabildo, se trazan las conclusiones de ese cabildo y ahí quedó en un momento de Word con síntesis y nunca más vio la luz, ¿cierto? Y de pronto, unos meses después, llaman al mismo cabildo a hablar de lo mismo y uno dice como, chuta, ¿cuándo avanzamos? En eso, creo yo, los pueblos de Chile tienen mucha experiencia acumulada en los últimos años. Hemos estado de algún modo preparándonos para este momento durante harto tiempo ya. Y en eso yo confío mucho en los lineamientos colectivos que se han dibujado desde ya. Eso no significa que, como ya estamos tan preparadas, bueno, empezó la constituyente y que los chiquillos y chiquillas sigan adelante en el Palacio Pereira, sino que significa lo contrario. De algún modo el proceso constituyente necesita estar también afuera de esas paredes para que podamos avanzar en conjunto, tanto en términos programáticos como en términos de qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos de este momento, que va a marcar en el fondo un quiebre entre una institucionalidad antigua y una institucionalidad nuestra, o sea, nueva, que, mira, me salió un juego de palabras, una institucionalidad nueva que realmente sea nuestra. Y en eso la legitimidad es fundamental, y la legitimidad se juega con fuerza en la participación popular que podamos tener. Por eso consideramos que es tan importante. Y esa participación, como te decía, la conjugamos con todos los principios que denunciamos al inaugurar esta propuesta de reglamento feminista.
esta participación tiene que atender la desigualdad de género desde donde comenzamos, tiene que atender, tener en el fondo inclusividad universal en todos sus términos para que podamos participar, tiene que ser además intercultural, plurinacional, tiene que generarse con todo el marco de transparencia, de probidad, porque ahí hay que tener ojo, en Chile, o en los últimos años de Chile, no es que no exista participación ciudadana del todo, ha existido participación fuertísima de algunos sectores que por la vía del dinero o por la vía de los centros de estudio u otros se han vuelto, ¿cierto?, como una ciudadanía difusa, y acá nosotros no queremos la participación de los intereses, sino queremos la participación de las personas, de las comunidades y de todos y todas que en el fondo nos ganamos este proceso constituyente. Así es. Oye, quería ir al último punto, Jimena, que en particular a una parte del último punto, y que es el punto 7, recursos para una participación efectiva y en igualdad de condiciones, que plantea, por ejemplo, para la participación ciudadana, que hayan recursos para viajes e infraestructura, para que hayan reuniones en regiones, en los distritos y distintos territorios, y para las y los constituyentes que haya acceso a internet, algo que nadie pensaba que había que exigir, pero parece que sí, porque el lunes no había internet, para el alojamiento y el traslado, y para la asignación de cuidados. Y pasó algo también que fue denunciado por algunas constituyentes madres, que mostraron lo que estaba destinado para ser como guardería, y era como un pedazo de sala así, que estaba alfombrado, y sería todo. Era una sala alfombrada, no tenía ni siquiera ventana completa, y ese sería el espacio donde tienen que ir a dejar a sus hijas, hijos e hijes, las convencionales, las digo porque en general son ellas las que están en las tareas de cuidado. ¿Qué les parece esto que pasó y cuál era más o menos lo que se imaginaba la articulación a la hora de proponer esto dentro del reglamento? Mira, nosotras muchas veces nos plantean a nosotros las feministas como que alegamos por todo y bueno, oye, con un reglamento para la convención no vamos a arreglar el mundo en términos que van a seguir existiendo familias que cuidar y bla. Nosotros tenemos la idea de que este proceso de generación de una nueva constitución tiene que marcar la pauta, tiene que ser ejemplar en términos de cómo queremos que sea la sociedad para adelante. Y en ese sentido, que haya constituyentes, mayoritariamente mujeres, como tú bien dices, que puedan trabajar en el mandato que la ciudadanía les entregó para escribir la nueva constitución, sin que eso signifique ser perjudicial para las personas que son dependientes de ellos, como en este caso niños y niñas, es fundamental. ¿Cómo no va a ser? Tiene que haber un andamiaje institucional mínimo que permita esa tarea. Porque si no, eso es exclusión política, simplemente. No tiene otra palabra. La supuesta guardería que hay hoy día, claro, efectivamente es una pieza con un poquito de alfombra, parece que había un par de como juguetes que suenan y ya, pero eso no es un lugar donde uno podría dejar a nadie, como menos personas que necesitan ser cuidadas, alimentadas y estar en un lugar calentito, etc. Y esas cuestiones que parecen, comillas, tan mundanas, son fundamentales para que podamos escribir la nueva constitución en igualdad de condiciones. Y entonces, no es que nosotras estemos como diciendo, oigan, le hace falta más plata a la convención o algo así, no es como una demanda como por simplemente más financiamiento, sino que es decir, esto lo tenemos que hacer bien, y entre esas cosas que se tienen que hacer bien, tiene que haber fondos suficientes para, sin ningún lujo, poder tener guardería, poder tener acceso a buen internet, que hoy día yo esperaría que en la próxima constitución el derecho a la conectividad sea fundamental. No sé cuánto nos queda de esta pandemia, yo no quiero ver nunca más la pantalla de Zoom, pero tiene pinta de que sigue por un rato más, y el internet va a ser clave en eso. Los traslados, etcétera, porque además ese punto de los traslados es bien importante porque en el proceso político que da inicio a la Convención Constitucional está con mucha fuerza las demandas territoriales. El hecho de decir, oye, yo no porque vivo fuera de Santiago, estoy fuera del país. Y en esos términos, quienes son las y los mandantes de las constituyentes,
tienen en el fondo derecho a que esa persona vaya a su territorio a rendir cuentas, a hacer audiencia, a contar en qué va el proceso, etc. Por eso es tan importante el traslado. No puede ser que en el fondo hayamos elegido una constituyente, qué sé yo, no sé, en Antofagasta, y se venga a vivir a Santiago y nunca más vuelva. Son cuestiones que parecen, comillas, tonteras, pero claro que no lo son, porque nosotros necesitamos que el proceso de escritura de la nueva Constitución sea igualitario. Y en esos términos son fundamentales estas cosas. Muchas gracias, Jimena Peralta, abogada de la Corporación Humanas, por esta conversación con Nosotras Constituyentes, un podcast de Revista Emancipa. Gracias por nos detallado tan claramente lo que es el reglamento feminista, la propuesta de reglamento feminista, y por último, antes de despedirnos, ¿cuál es el proceso que viene? ¿Esto se está construyendo ahora? ¿Van a tener una reunión con la presidencia? ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, aprovecho de pasar el dato porque si hay más organizaciones feministas que están escuchando. Nuestra articulación es una articulación abierta y que tiene el propósito de seguir creciendo. Entonces, cualquiera que quiera unirse, tanto como persona como también como parte de una organización, nos puede escribir. Mi correo es xperalta@humanas.cl, y en general nos reunimos los martes de la tarde. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotras para seguir trabajando? Bueno, como todo el caos de los primeros días, pero esperamos que ahora ya se está un poquito asentando más en términos de qué podemos esperar del funcionamiento. Nosotros tenemos mucha ilusión en reunirnos con la presidenta de la convención, que ha mostrado una muy buena disposición para poder expresarle estos puntos, y también para otra cosa. Nosotras nos sentimos como apoyo de las constituyentes feministas. Y en esos términos queremos ofrecer toda nuestra ayuda para la elaboración de contenidos, para el planteamiento de posiciones, también para la difusión de lo que está ocurriendo en la convención, y también como espacio de alerta, de movilización ante los distintos momentos que se den en la convención. Entonces, lo que estamos esperando, en el fondo, en lo inmediato se va a discutir sobre el reglamento. Existían ciertas ideas de hacer algo así como un reglamento corto y un reglamento largo, pero nosotros queremos plantear con fuerza, sea para un reglamento corto o un reglamento largo. En eso tenemos flexibilidad, no estamos enamoradas de ninguna forma, que estos sean los principios que lo funden. Esa es nuestra idea, incidir en esos términos. Muy bien, muchas gracias, Jimena, de nuevo, y dejamos a todas las organizaciones feministas y las feministas que quieran sumarse invitadas a ser parte de la articulación territorial Elena Caffarena. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias a ti, nos vemos.